Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo del canal, esta vez con un formato un poco más diferente. Hoy me gustaría hablaros sobre la historia de Ucrania para que podamos entender el conflicto que está ocurriendo hoy en día, cuáles son las razones que han desencadenado esta situación. Así que nada, vamos al vídeo. Ucrania está en guerra, pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Para entender el conflicto actual de Ucrania y Rusia, primero tenemos que retroceder en el tiempo. Tenemos que conocer la historia de los dos países, porque esta no es solo una guerra de territorio, es una guerra de identidad, poder e ideas. En este vídeo voy a intentar explicar cómo la historia de los dos países han llevado a la situación actual y cuáles son los factores que han desencadenado el conflicto en el que Ucrania se encuentra a día de hoy. Todo comienza hace más de 1000 años con el Rus de Kiev, un reino medieval fundado por eslavos orientales y varegos. Los varegos eran un pueblo vikingo. Kiev es considerado el epicentro de los pueblos rusos, bielorrusos y ucranianos, por lo que Kiev sería algo así como para los españoles Covadonga o como para los serbios Kosovo. Pero el Rus de Kiev cayó y su legado quedó disputado. El Rus de Kiev fue un reino medieval que dio origen a las culturas rusas, bielorrusas y ucranianas. Vivió su máximo esplendor o su máximo apogeo durante el siglo X y el siglo XI. Fue un reino muy importante ya que conectaba Escandinavia con Bizancio y el mundo islámico, por lo que tuvieron mucho poder durante el siglo X y el siglo XI. Pero como todo gran imperio, su caída fue gradual. Una nueva amenaza surgía. Era una amenaza externa. Desde el este llegaban los mongoles. Desde el oeste, los polacos y los lituanos amenazaban el territorio de la Rus de Kiev. Y desde el sur también llegaban tribus nómadas como los cumanos. Esto hacía que la Rus de Kiev se encontrase en una posición muy débil. Y como era de estimar, la catástrofe, la tragedia, llegó en 1240. Los mongoles arrasaron Kiev. Con el ejército de Batu Khan, quien fuera el nieto de Genghis Khan, llegó a la capital de la Rus de Kiev y la arrasó por completo, poniendo fin así a lo que se conocía como el reino del Rus de Kiev. Y es aquí cuando empieza a ponerse interesante, porque tras la caída de Kiev y la invasión de los mongoles, la capital se traslada más hacia el norte, se traslada a Moscú y a Vladimir, que está también cerca de Moscú. Y estos principados, el Principado de Moscú y el Principado de Vladimir, pagarían tributo a los mongoles, pero funcionarían a partir de aquel momento como núcleos políticos. Y esto es muy importante, ya que Moscú, con el tiempo, reclamaría ser la heredera de la Rus de Kiev, y Kiev, obviamente, también lo reclamaría más tarde. Durante siglos, el territorio de la actual Ucrania ha estado dividido por diferentes imperios: la Mancomunidad polaco-lituana, el Imperio ruso, el Imperio austrohúngaro e incluso el Imperio otomano. Después del ataque en 1240 y la invasión mongola, la ciudad de Kiev quedó completamente destruida. Este vacío de poder en el territorio ucraniano fue rápidamente tomado por la Horda de Oro a mano de los mongoles y también posteriormente por el Gran Ducado de Lituania. Los mongoles no ocuparon directamente todos los territorios del Rus. Su sistema era más eficiente. Gobernaban a base de tributos. Los residentes de la Rus de Kiev debían de pagar tributos al Khan mongol. Esta influencia fue relativamente fuerte en el noreste de la Rus de Kiev, donde surgió un nuevo poder: Moscú. Allí, los príncipes rusos se alinearon con los mongoles y hicieron un sistema muy fuerte dentro del Principado de Moscú. Aprendieron su sistema de recaudación y fortalecieron su control territorial. Con el tiempo, Moscú aprendería a librarse del yugo mongol y pudieron expandirse también territorialmente. Además de esto, cabe destacar que Kiev quedó totalmente arrasada después de la invasión, lo que hizo que fuera más fácil para Moscú convertirse en el nuevo centro de poder de los eslavos orientales. Mientras tanto, en el suroeste de la antigua Rus, un nuevo poder había tomado la mayor parte del territorio de lo que hoy conocemos como Bielorrusia y Ucrania, el Principado o el Gran Ducado de Lituania. Los lituanos se habían expandido hacia el sur y eran por aquel entonces paganos, pero convivían con la religión ortodoxa de los eslavos orientales y la aceptaban en sus territorios. Pero con el tiempo,
el Gran Ducado de Lituania, que era un estado bastante fuerte, juntó sus fuerzas con Polonia, creando así la conocida mancomunidad polaco-lituana. Cuando esto ocurrió, años más tarde, esto hizo que Ucrania quedase bajo un control occidental y católico. Y aquí hay un punto clave, un punto muy importante de la historia de Ucrania y de Rusia, porque mientras esto ocurría en Ucrania, Rusia seguía bajo la sombra mongola, un estado mucho más centralizado y autocrático, mientras que Ucrania tomaba otro sendero. Estaban bajo la sombra polaco-lituana, que era un estado mucho más abierto, y el derecho polaco también era diferente al sistema mongol. Ucrania estaba mucho más en contacto con Europa y con un sistema de autonomía local. Y aquí dejarme resaltar otro punto, porque mientras esto ocurría había otro grupo étnico que surgió en Ucrania. Eran los cosacos. Quizás habéis oído hablar de los cosacos. Eran un grupo étnico que querían defender sus territorios del avance tanto polaco como ruso. En términos generales, tras la caída del Rus no quedó un heredero claro. Moscú miraba hacia Kiev como un terreno al que conquistar, como la cuna de su cultura, de su civilización, y Ucrania, en cambio, vivió su legado de convivencia con el oeste. De esa bifurcación histórica nace gran parte del conflicto de hoy en día. Llegamos así al siglo XVI. A partir del siglo XVI, Ucrania se convierte en un tablero de ajedrez para las diferentes potencias europeas. El oeste queda controlado por la mancomunidad polaco-lituana. En el sur de Ucrania, un nuevo jugador, digamos, toma parte en esta partida. Es el Imperio Otomano, ya que con los tártaros toman partes de Crimea y también Rusia empieza a conquistar otros terrenos de Ucrania. Pero aquí aparecen los protagonistas que hemos mencionado antes, los cosacos zapórogos. Eran soldados fronterizos, guerreros fronterizos que vivían en las laderas del Dnieper y que eran cristiano ortodoxos. Al principio, los cosacos colaboraron con los polacos, pero las tensiones religiosas y de alianzas fueron creciendo. Básicamente, los polacos querían controlar religiosamente y socialmente a los cosacos, mientras que los cosacos pedían más libertad y más autonomía. En 1654, los cosacos firman el Tratado de Pereyaslav con el zar de Moscovia. Esto marca un punto de inflexión. Por primera vez, una parte clave de Ucrania entra en la órbita de Moscú. Pero ojo, los cosacos querían una alianza militar, no convertirse en súbditos. Sin embargo, Rusia poco a poco fue centralizando el poder y dando menos autonomía a los cosacos, lo que generó nuevas tensiones. Así, a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, Ucrania queda dividida en tres imperios diferentes: Rusia, el Imperio Otomano y la Mancomunidad Polaco-Lituana. Haciendo un resumen, Ucrania era un polvorín durante los siglos XVII y también durante el siglo XVIII, que lo vamos a ver ahora. Durante el siglo XVII, Ucrania está dividida en tres diferentes imperios. Está la Mancomunidad Polaco-Lituana, que se alía con los cosacos, pero después los cosacos van en contra de ellos y se alían con Moscú, se alían con los rusos, así que los rusos toman gran parte de Ucrania. También está el Imperio Otomano en Crimea y en algunas partes del este del país. En el siglo XVIII las cosas cambian, porque hay un nuevo imperio que entra en juego. Es el Imperio Austriaco, con los Habsburgo. Los Habsburgo toman el área que pertenecía antes a los polaco-lituanos en el oeste del país, y los turcos también a finales del siglo XVIII van a perder su control en Ucrania porque los rusos van a tomar las posiciones en Crimea. Por lo tanto, tenemos una Ucrania que está mayormente controlada por Rusia, con Catalina la Grande, que aprovecha las guerras contra los turcos para tomar estos territorios, así que Rusia tiene el control del centro y el este del país, y los Habsburgo, los austriacos, tienen el control en el oeste del país. Este detalle es muy importante porque los austriacos eran bastante más, digamos, abiertos que los rusos, así que mucho de lo que hoy se conoce como la identidad ucraniana y la cultura ucraniana fue porque durante estos años, a finales del siglo XVIII, en esta parte que es lo que hoy sería Lviv, se pudo desarrollar libremente la cultura ucraniana.
Y mientras esto pasa, en el territorio controlado por Rusia, Catalina la Grande decide eliminar la autonomía de los cosacos zapórogos. Además, se empieza una fuerte rusificación en Ucrania. Se prohíbe el idioma ucraniano, se establecen más instituciones rusas y también se intenta borrar la idea de que Ucrania pueda llegar a ser un estado independiente. Pero a pesar de esto, la idea de los ucranianos no desaparece. La idea de la patria ucraniana sigue ahí y, como he dicho antes, normalmente estaba desarrollada en el oeste del país, en el área controlada por los Habsburgo. Allí surgen las primeras publicaciones en ucraniano y la idea de que Ucrania es una nación separada con un idioma, cultura e historia propia. Y ahora llegamos al siglo XIX. Las cosas se ponen todavía más interesantes. El siglo XIX es un siglo en el que en Europa se desarrolla la idea de nación-estado. Este es un concepto muy importante para entender también muchos problemas que surgen hoy en día en el tema geopolítico. Esto obviamente afecta también en Ucrania, ya que no eran una nación separada, pero esa idea de que Ucrania pueda llegar a ser una nación propia cobra más fuerza debido a los nacionalismos que están ocurriendo en Europa. En el siglo XIX, bajo el Imperio ruso, la mayoría de los ucranianos eran campesinos. Se promovía la idea en Rusia de que los ucranianos o Ucrania era como una provincia más de Rusia. Se promovía la idea algo así como que los ucranianos eran rusos del sur. De hecho, la palabra Ucrania en ruso significaría la zona que hace frontera. A finales del siglo XIX, aunque el Estado ucraniano no existía, existía también algo muy fuerte, que era la idea de Estado en la cabeza de la población ucraniana. Lo único que necesitaban era una situación que pudiese permitirles crear esta nación-estado, y esto llegó en el siglo XX con la llegada de la Primera Guerra Mundial. Entramos así en el siglo XX, quizás el siglo más duro para Ucrania, sin contar el siglo en el que estamos ahora. En este siglo hubieron revoluciones, guerras mundiales, holocaustos, genocidios, pero también los primeros intentos serios de independencia. La Primera Guerra Mundial lo cambió todo. Cuando se derrumbaron los imperios rusos y austrohúngaros, abrió una nueva ventana a Ucrania para poder aplicar su independencia. Entre 1917 y 1921 se crearon diferentes estados en Ucrania. En Kiev, la República Popular Ucraniana, apoyada mayoritariamente por socialistas y nacionalistas. En el oeste, en Lviv, la República Popular de Ucrania Occidental. Ambos querían unirse, pero el caos era total. Ucrania fue invadida por todo el mundo. Bolcheviques, Ejército Rojo, polacos, el Ejército Blanco. El resultado fue que en 1921, tras la guerra ruso-polaca y la guerra civil rusa, Ucrania quedó dividida nuevamente. El centro y el este del país quedaron así bajo dominio de la URSS, bajo la República Socialista de Ucrania. Y el oeste, lo que es la región de Galicia, ojo, no confundir con la Galicia de España, sino la Galicia que está en los territorios que hoy en día serían entre Polonia y Ucrania, quedó bajo el control de Polonia, Rumanía y Checoslovaquia. Así, Ucrania quedó nuevamente bajo el control de Moscú. Y aunque al principio, en los años 20, sí que se dio esa oportunidad de ucranización, esto fue eliminado pocos años después. El Holodomor. Entre 1932 y 1933, una hambruna provocada por las políticas socialistas de la Unión Soviética causó la muerte de entre 2 y 5 millones de personas en Ucrania por hambre. Muchos historiadores lo consideran un genocidio, ya que se considera que fue algo deliberado para aplastar así la idea de independencia de Ucrania. Y después llegó la Segunda Guerra Mundial. La llegada de los nazis fue vista al principio como una llegada salvadora del yugo soviético, pero pronto los ucranianos se dieron cuenta de que aquello era peor. Llegó el Holocausto, llegó una ocupación brutal por los nazis y esto hizo de nuevo fortalecer la idea del nacionalismo ucraniano. No quiero entrar mucho en detalle de cómo fue la Segunda Guerra Mundial en Ucrania porque eso da para un capítulo aparte, pero básicamente fue un caos. Al principio los ucranianos miraban a los nazis como salvadores y muchos se alinearon con sus ideas y les ofrecieron ayuda cuando llegaron a Ucrania para luchar contra los rusos.
También hubieron muchos ucranianos que lucharon junto al Ejército Rojo desde el principio, así que eso era como un campo de batalla muy complejo porque también surgieron nuevas organizaciones, nuevos partidos que aprovecharon el caos para poder conseguir la independencia de Ucrania, así que básicamente esta etapa fue bastante compleja en la que también hay mucha leyenda negra y por eso no me gustaría meterme en muchos detalles porque haría este vídeo demasiado largo. Pero para resumir la historia, digamos que los ucranianos simpatizaban con los nazis al principio, pero después cambiaron un poco de opinión y también hubieron muchos ucranianos que lucharon con los comunistas junto al Ejército Rojo, así que era demasiado complejo decir que los ucranianos eran nazis o que no lo eran. Simplemente algunos de ellos lucharon con el ejército alemán y otros no. Pero he de decir que Hitler no aprovechó la ayuda que fue ofrecida por los ucranianos y que a lo mejor también esto tuvo que ver mucho en el desarrollo de la guerra tiempo después. En 1945 la Segunda Guerra Mundial termina y Ucrania vuelve a quedar bajo el control soviético. Pero esta vez Rusia, o mejor dicho la Unión Soviética, también se anexiona el oeste del país que antes había pertenecido a otros países, lo que viene siendo Liev y los Cárpatos. Así nace por primera vez una Ucrania unificada, aunque eso sí, bajo el puño de hierro de Moscú. El siglo XX dejó cicatrices muy profundas en Ucrania. Genocidios, guerras, revoluciones y esto se marcó durante los siguientes años hasta que en 1991 Ucrania pudo declararse independiente. A todo esto cabe mencionar un hito que es muy importante. En 1954, el líder de la URSS, Nikita Khrushchev, cedió Crimea a Ucrania. Las razones, algo así como un gesto de amistad. En realidad era algo más burocrático, pero nadie se imaginaría las consecuencias que iba a tener hasta el día de hoy. Después, en los años 70 y 80, el descontento crecía gradualmente en Ucrania respecto a la URSS y la gente empezaba a protestar a pesar del riesgo de terminar encarcelado. Y después, en 1986, algo muy importante también marcó otro punto de inflexión, el accidente de Chernóbil. Este accidente expuso las carencias de ineficiencia, también las mentiras y la arrogancia del Imperio Soviético. Para mucha gente en Ucrania fue un punto de no retorno. A finales de los años 80, la URSS realmente se estaba tambaleando y es en 1991 cuando Ucrania convoca un referéndum para la independencia con respecto a la URSS. El referéndum se celebró el 1 de diciembre de 1991 y con un 90% salió que sí a la independencia de Ucrania. Fue aquí cuando Ucrania se convirtió en un país independiente por primera vez. Pero ¿era realmente Ucrania tan independiente como parecía? La verdad es que Rusia nunca aceptó que Ucrania fuera otro país. Era demasiado importante. Perder Ucrania significaba perder parte de su imperio, perder también una historia compartida y sobre todo perder un punto estratégico muy importante. Ucrania en 1991 había logrado lo que muchas generaciones soñaron, pero su independencia llegó con una herencia muy pesada. Ucrania era muy dependiente de Rusia, sobre todo en el sector energético. También la élite política ucraniana estaba compuesta por miembros que tenían mucha corrupción y una sociedad dividida cultural y geográficamente. Cabe mencionar que durante la época en la que Stalin estuvo al poder de la Unión Soviética, expulsó a los tártaros que estaban en Crimea y digamos que repobló Crimea y el este de Ucrania con gente rusa. Por eso, la mayoría de los rusófilos se encuentran hoy en día también en el este de Ucrania, en la región del Donbass y sobre todo en Crimea, donde alrededor del 90% de la población es de origen ruso. Esto se debió a un movimiento de Stalin para poder rusificar Ucrania y que Rusia tuviese mucha más influencia en esta república. Y con este entorno y esta situación tan compleja es como llegamos al siglo XXI. En el siglo XXI todo lo anterior, todo lo que ha pasado durante siglos, desde el siglo X hasta el siglo XX, explota con fuerza. Y este es el tramo más importante para entender el conflicto actual en Ucrania. Tras independizarse en 1991, la verdad que para Ucrania no fue un campo de rosas. La economía cayó en picado y aún tenía una gran dependencia comercial
con Rusia. Ucrania estaba dividida en dos mundos distintos. Por un lado, su deseo de formar parte de la Unión Europea y de la OTAN, y por otro, su realidad más cruda, su dependencia comercial y económica con Rusia. 2004 fue un año muy importante para Ucrania. Hubieron elecciones generales y salió el presidente Viktor Yanukovych, un líder prorruso, pero no sin un escándalo. El escándalo era que las elecciones habían sido amañadas. Cuando la población ucraniana tomó nota de esto, salió a la calle y hicieron numerosas protestas. A estas protestas las llamaron la Revolución Naranja. Lo que consiguió la Revolución Naranja fue que se volvieran a celebrar elecciones. Cuando se celebraron las elecciones nuevamente, el líder proeuropeo salió como presidente. Este líder era Viktor Yushchenko, y la verdad es que los años que siguieron a su presidencia no fueron muy buenos para la economía ucraniana, que digamos. Por eso, debido a estas malas políticas, la población ucraniana perdió su esperanza y en 2010 volvieron a celebrarse elecciones en las que, esta vez sí, el líder prorruso Viktor Yanukovych salió presidente. Durante los siguientes años, en Ucrania, las políticas que siguieron fueron básicamente prorrusas. Estaban todas alineadas con Rusia, con Moscú, y Viktor Yanukovych era, digámoslo así, una marioneta de Putin. En 2013, Viktor Yanukovych tenía un acuerdo comercial que firmar con Europa y en el último día cambió de opinión y decidió firmar un acuerdo comercial con Rusia. Esto cabreó enormemente a la población ucraniana y nuevamente la gente salió a las calles de Kiev a protestar en contra de esta decisión. Es así como se da comienzo al Euromaidán. El Euromaidán, seguramente lo habréis escuchado, fueron unas protestas que se dieron en la plaza principal de Kiev, en el Maidán. Eran protestas a favor de que Ucrania se alinease con Europa y no con Rusia. Esas protestas se disiparon con fuego armado por parte de la policía ucraniana, que dejó más de 100 muertos en la ciudad, lo cual fue realmente violento y muy intenso. De parte de los protestantes también hubieron gente con armas, sobre todo de un grupo de extrema derecha. Este grupo era el sector derecho y fueron uno de los mayores responsables de crear el caos que hubo en Kiev. Estas protestas duraron unas semanas hasta que en febrero de 2014 el presidente Viktor Yanukovych decide huir del país en un avión hacia el Rostov del Don, que es una ciudad que está cerca del este de Ucrania, y es así como en Ucrania se queda sin ningún gobierno, sin ningún presidente, y queda el poder vacío. Cuando esto ocurrió, Rusia, cómo no, reaccionó. Lo primero que hicieron fue mandar soldados a Crimea y confiscaron todos los edificios administrativos y así anexaron Crimea a Rusia después de hacer un referéndum en el que la mayor parte votó que querían anexarse a Rusia. Por lo tanto, Rusia anexionó Crimea. La parte del este de Ucrania, es decir, el Donbass, fue un poquito más complejo. Cuando Ucrania se queda sin gobierno, los prorrusos del Donbass toman también los edificios administrativos y todas las armas que están dentro de las comisarías, dentro de los cuarteles militares, y se arman, digamos, independientemente para declarar diferentes repúblicas que se consideran independientes del gobierno central en Kiev y más alineadas con Rusia. Este movimiento fue apoyado logísticamente por Rusia y durante las siguientes semanas a que Yanukovych volara y huyera del país, los prorrusos tuvieron el control en esta zona del Donbass. Semanas más tarde se vuelven a celebrar elecciones y esta vez la oposición de Yanukovych toma el poder en Ucrania y deciden atacar a estos grupos prorrusos en el Donbass, por lo que mandan al ejército ucraniano a recuperar estas áreas que habían sido declaradas como repúblicas independientes, tanto la República Popular del Donetsk y la República de la Gente del Lugansk. Cuando el gobierno ucraniano manda al ejército ucraniano en una operación antiterrorista, se da comienzo a la guerra del Donbass. Esta es una época muy convulsa en Ucrania. En Mariupol, por ejemplo, se creó una nueva organización, el Batallón Azov, que fue muy polémico en su simbología pro-nazis y fascistas, y su razón principal era atacar a los prorrusos, y esta fue, por ejemplo, una de las razones por las que se atribuyó a Ucrania una ideología pro-nazi,
aunque este batallón era un grupo muy pequeño de personas a la que de hecho llegaban de todo el mundo. Los rusos, el gobierno ruso ha utilizado al batallón Azov, por ejemplo, como un elemento de propaganda. Ellos son nazis y nosotros atacamos a los nazis. Estos meses que siguen es un toma y daca en el este de Ucrania. El ejército regular ucraniano retoma ciertas ciudades como por ejemplo Mariupol o Kharkiv y los prorrusos quedan afianzados en las ciudades de Donetsk y Luhansk. Hay una batalla muy importante que se da en el aeropuerto de Donetsk, el que queda completamente destruido y que es tomado por los líderes prorrusos. Durante los siguientes años se va a desencadenar esta violencia continua en un toma y daca entre prorrusos y el ejército ucraniano y en la que no hay un claro vencedor. En 2019 hay un nuevo presidente en Ucrania, Volodymyr Zelensky. Es un presidente que no tiene experiencia política, era un cómico y su objetivo era claro: acabar con la corrupción en el país y unir de nuevo al país en su totalidad. El 22 de febrero de 2022, Putin decide mandar al ejército en su totalidad. Es una operación a gran escala en la que su objetivo era conseguir llegar a Kiev para derrocar al gobierno ucraniano. Durante los primeros días, Rusia avanza muy rápidamente hacia la capital y se teme lo peor, pero el ejército ucraniano aguanta la posición y después, durante los siguientes meses, consigue incluso recuperar gran parte del territorio que había sido conquistado o invadido por Rusia. Y este es el resumen por el que estamos en la situación actual con la guerra de Ucrania. Pero ahora me gustaría abrir una nueva sección en la que poder hablar de una manera más abierta y más subjetiva sobre temas que están aún abiertos. El primer concepto que me gustaría tratar es el tema de la autodeterminación. Lenin era un fiel partidario de la idea de autodeterminación. Lo había tomado de la inteligencia. La inteligencia era un grupo de intelectuales, artistas, que había sido muy importante durante el siglo XIX y el siglo XX en el pueblo eslavo. Este derecho de autodeterminación asignaba a las diferentes repúblicas dentro de la URSS el derecho a separarse libremente del Estado central, es decir, de Moscú, siempre que lo quisieran. Esto era obviamente sobre el papel, pero era la idea principal que Lenin tenía para la URSS. Cuando Stalin toma el poder, centraliza mucho más la URSS en Moscú y no rechaza completamente la idea de autodeterminación, seguramente por un tema simbológico, ya que fue Lenin quien lo promulgó, y lo que sí hace es mantener el estado de federaciones dentro de la URSS, lo que hacía que Ucrania fuese una república dentro de la URSS. ¿Por qué estoy tratando el tema de la autodeterminación? La idea de autodeterminación es una idea muy importante que ha afectado a muchísimos imperios y a muchísimos estados que se querían asentar sobre la idea de Estado-nación, también desarrollada en el siglo XIX, y que normalmente este derecho de autodeterminación es usado por los enemigos de los estados como una debilidad, porque saben que simplemente potenciando a esas regiones que pueden ser autodeterminativas o pueden, digamos, usar ese derecho de autodeterminación, el núcleo del Estado se puede derruir mucho más fácilmente. Esto quedó marcado en el Estatuto número 72 de la Constitución soviética y, por supuesto, fue utilizado por los ucranianos después cuando quisieron tomar ese derecho de autodeterminación. Lo que quiero decir con esto es que este derecho de autodeterminación fue muy importante para después hacer que la Unión Soviética cayera y se derrumbase por completo. No estoy diciendo que el derecho de autodeterminación sea algo negativo, pero sí que puede acarrear consecuencias muy graves. Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, en Ucrania, pero, por ejemplo, tomando a la Unión Soviética como ejemplo, ha pasado ya con muchas otras regiones en las que la violencia ha sido la decisión que se ha tomado y en la que la población civil ha sido la que ha sufrido. Por eso, aunque la idea del derecho de autodeterminación sea justa y esté bien a priori, no hay que olvidar que puede ser utilizada por agentes externos para debilitar
a un Estado y puede acarrear consecuencias gravísimas. Este es uno de los ejemplos. Otro punto que me gustaría aclarar antes de finalizar con el vídeo es el tema del Holodomor. El Holodomor, esa hambruna que ocurrió en Ucrania, se atribuye a una acción deliberada de Stalin para aplastar el sentimiento nacionalista de los ucranianos. Pero no está tan claro cuáles fueron las causas del Holodomor. Hay otra versión que dice que las causas principales del Holodomor fue la intensa industrialización que Ucrania sufrió después de ser parte de la Unión Soviética y que debido a esto los campos se quedaron sin trabajar o fueron sustituidos por fábricas y no se pudo suplir de comida a la población ucraniana y esa fue una de las causas que causó el Holodomor. No sabemos a ciencia cierta si fue una acción deliberada de Stalin para acabar con ese nacionalismo o si fue más bien algo circunstancial. Lo que sí está claro es que murieron entre 2 y 5 millones de personas en toda Ucrania, lo cual es una auténtica barbaridad. Y el último punto que me gustaría aclarar es el tema del nazismo y Ucrania. De acuerdo a la propaganda rusa, están, digamos, luchando contra el nazismo, pero ¿de dónde viene realmente esta idea de que Ucrania es un estado nazi? Para entender esto mejor, tenemos que remontarnos al batallón Azov, que fue un batallón que se formó en 2014 para hacer frente a la ocupación prorrusa en Mariupol. Este batallón fue compuesto por diferentes miembros de la extrema derecha que sí que compartían simbología nazi con esvásticas e incluso con el símbolo del batallón Azov, el Volksangel. Aparte de esto, también estuvo el sector derecha, que lo he mencionado antes, en las manifestaciones de Euromaidán, que tienen mucho que ver también con el batallón Azov, ya que muchos partidarios del sector derecha fueron los fundadores después del batallón Azov. Y también hay otro punto más que puede atribuirse al nazismo en Ucrania y es la Segunda Guerra Mundial. Cuando Hitler quiere atacar a la Unión Soviética mediante el frente ucraniano, los ucranianos ofrecen su ayuda a Hitler, el cual la rechazó. Pero ¿por qué los ucranianos querían aliarse con los nazis? La realidad es que durante la Primera Guerra Mundial, los alemanes que ocuparon Ucrania trataron bastante bien a la población civil y el Holodomor había tomado lugar tan solo 10 años después de que los alemanes llegaran a Ucrania. Esta fue una de las razones por las que los ucranianos prefirieron tomar parte del lado nazi, ya que lo vieron como una esperanza de poder por fin lograr su independencia y quitarse de encima el peso de ser parte de la Unión Soviética. En cualquier caso, Hitler rechazó esta ayuda ucraniana y los ucranianos no se declararon nazis cuando la guerra había acabado, ni tampoco hubieron grandes signos de que los ucranianos tuviesen una ideología nazi en general. El batallón Azov era un batallón muy pequeño en el que algunos miembros eran neonazis, igual que el sector derecha, pero para nada representaban al Estado ucraniano ni a la población entera ucraniana. Y el tema de la Segunda Guerra Mundial era fácilmente entendible teniendo en cuenta lo que los ucranianos habían pasado justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Y en definitiva, como resumen, me gustaría acabar este vídeo dándonos cuenta de qué importantes son los acontecimientos históricos para entender el mundo de hoy en día. Primero de todo, Kiev fue la cuna del Rus de Kiev y de las culturas rusas, bielorrusas y ucranianas. Después, el territorio que hoy es Ucrania fue siempre parte de unos imperios o unos reinos completamente diferentes incluso a los eslavos. Y por último, o ideas que se tomaron hace años, hace quizás 100 años, como por ejemplo el derecho de autodeterminación, tienen mucho que ver con lo que ocurre años después. Todo esto fue un cóctel que ha terminado explotando en el año 2014 y sobre todo ha tomado la mayor magnitud en el 2022. Esto nos hace pensar que es muy difícil entender el mundo de hoy, pero que si conocemos un poquito mejor la historia podemos llegar a entender cuáles son las razones y las raíces de unos problemas geográficos, sociales y culturales que están causando la muerte de muchas personas
pero siempre sin olvidar quién es el causante directo de estas acciones y quién tomó la acción de atacar. Esto es todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, no olvidéis suscribiros.